yo quiero que sobre todo empieces contándome pues qué tipo de libro y qué tipo de historia es Bajo el Metal y cómo surgió. Bueno, realmente Bajo el Metal, aunque no lo parezca por la sinopsis y por los temas que trata, para mí es una historia bastante sencilla. Yo quería decir 4 cosas contadas, sobre todo quería enseñar a mis personajes y creo que fue básicamente lo que hice. Yo esta historia la escribí en 2017 Ujú. y fue después de un bloqueo de escritor de casi 7 años. O sea, yo llevaba sin escribir un montón de tiempo y un día pues se me ocurrió la historia, sobre todo porque ya va leyendo ciencia ficción pues eso, de androides bastante tiempo y todos eran la misma historia de creador se enamora de su androide y yo, esto es un poquito problemático, no me acaba de gustar a mí la cosa de sí, y voy a hacer la Barbie a mi medida y Y no. resulta que me enamoro de algo que he hecho yo a mi medida. Yo jamás me hubiera... Y yo, no, por favor. Entonces, a raíz de eso, como que apareció la historia y básicamente era lo que me apetecía contar y, y desoxidarme en ese sentido, ¿no? Porque hacía muchísimo tiempo que no escribía y yo notaba que estaba así como, oh, hace mucho que no escribo, no sé cómo se hace esto, pero bueno, al final salió. ¿Y cómo te empezaste a sentir? Fíjate, yo he leído el libro, claro, no, o sea, jamás hubiera dicho que esto te surgió después de un bloqueo, porque es como todo súper rodado, está súper bien, o sea, de principio a fin tiene el mismo tono, tiene la misma narración, está súper bien. Además, es uno de los libros que va creciendo a medida que vas leyendo. O sea, ahí enhorabuena, porque realmente va hacia Gracias. arriba. Cuéntame cómo te sentiste cuando viste que empezaba a fluir la historia, que realmente había una historia ahí. Pues a ver, yo normalmente soy persona de hacer libros de una sola voz, o sea, con solo un personaje. Y entonces todo este libro está escrito desde el punto de vista de Jotaro y yo lo escribí solo con el punto de vista de Jotaro. Yo empecé y lo acabé con ese punto de vista. Y cuando me lo releí dije, yo creo que aquí falta gente, más que nada porque no sabía si luego se iba a entender, porque Jotaro, bueno, como lo sabes, es un poco tonto, es valentito. Entonces dije, yo creo que con solo la voz de Jotaro la gente puede saber lo que pasa, pero no del todo. Entonces ya fue cuando empecé a meter a los demás personajes que sí que aparecen antes, pero no tenían su propio punto de vista, más que nada para rellenar los huecos donde yo creía que la gente a lo mejor se iba a perder, porque Jotaro desde luego estaba perdido, pues por lo menos que el lector no lo estuviera. Entonces, pero sí, pero por eso creo que, por ejemplo, todo lo de Jotaro tiene el mismo tono, porque está escrito de una sola vez, todo lo de Akane tiene el mismo tono y todo lo de Joy, porque son que las escribí seguidas, entonces me parecía muy fácil seguir el mismo tono para cada uno y luego irlo encajando donde yo creía que podía Que salir, sí. iba. Me encanta, mira, te lo decía antes de empezar la entrevista, que me encanta hablar con vosotras y porque, por ejemplo, una de las cosas que desmontáis los autores cuando se os da voz es escribir es una inspiración, escribir es un trabajo muy grande, o sea, fíjate, tú tenías un libro No, 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 hecho no, no. y luego, no que no te valiera ese libro, pero entendiste que había cosas que había que hacer. Entonces, a ver si Sí, podemos, sí. por favor, ya normalizar que escribir es un trabajo. Sí, porque además a mí me lo dicen mucho, porque de hecho a mí me encanta hablar sobre esto porque yo cuando estuve con los 7 años de bloqueo de escritor, mi mayor excusa era, es que no estoy inspirada, Ya, es que no me viene, no, te tienes que sentar, te tienes que poner a trabajar, te tienes que poner a escribir y luego yo siempre digo que es como una bola de nieve bajando sí. por la montaña. Primero es así, pero cuando llevas 7 días escribiendo seguidos ya tienes una bola así y ya no la puedes parar. Entonces, si nunca tiras la bola, nunca va a llegar abajo. Y ya centrándonos en el libro, tú cuando surgió tu idea y cuando ya tenías a Jotaro y tenías un poco más o menos lo que querías contar, ¿qué elementos sabías que tenía que tener el libro sí o sí? ¿Qué querías que estuviera ahí? Yo quería sobre todo la historia romántica, pero quería que fuera una historia
romántica no basada en conversación y atracción, sino en silencios. Ujú. Bueno, esta persona no me habla, pero yo estoy viendo cosas realmente Sí. y todo el mundo alrededor lo está viendo, yo lo estoy viendo, pero realmente no hay una conversación sobre el asunto. O sea, tampoco lo hice conscientemente porque yo empiezo a escribir, sé más o menos cómo es la relación de los personajes, pero luego hacen un poco lo que quieren, pero sobre todo quería esa relación de una persona que da mucho y la otra persona también absorbe, pero tampoco sabe muy bien cómo hablarlo, ¿no? Y bueno, sobre los personajes se podría hablar largo y entendido. Mira, no voy a pronunciar sus nombres porque yo sé que lo voy a hacer mal. Así que cuéntamelo tú. ¿Qué características querías que tuvieran? ¿Cómo fue construirlos? Y una pregunta que me encanta haceros es, ¿qué es lo que más te gusta de ellos? Buah, a ver, pues yo siempre suelo decir que yo no construyo personajes. Sé que suena muy místico, pero bueno, como Philip Pullman dice lo mismo que yo, pues yo me siento tranquila. Si ellos Se dicen, puede decir. yo, claro, yo es que no los construyo, yo simplemente están ahí, como si tú abres un baúl y lo ves y haces, hombre, ya era hora de que vinieras y sale del baúl y hace, espera, que me pongo a hacer cosas. Entonces, ese es el sentimiento de que como que yo los voy descubriendo, ¿no? Voy tirando del hilo y veo qué es lo que hay de ellos. Entonces, de Jotaro y Chiro, que son los dos del taller, pues lo que quería era que se notara que fueran amigos, que fueran amigos, que son colegas, que son jóvenes, que son chavales de 25 años, pues haciendo lo suyo tranquilamente y pasándoselo bien hasta que dejan de pasárselo bien. Pero sobre todo que fueran colegas y también la típica relación bueno, pues yo soy muy inocente y está tu amigo al lado así. Basta. Por favor. O sea, y tú ahí en plan de, qué feliz soy, y el otro, no, por favor, o sea, vamos a hablar. Sí, y de Akashi, que es el androide, pues es un poco lo que he dicho antes, yo quería alguien que pudiese expresarse sobre todo con silencios o diciendo las mínimas palabras posibles. Yo sabía que eso era lo que pasaba con Akashi. Bueno, pues con Akane, una persona que Akane, bueno, es la comandante de los cuervos, una persona que realmente quiere hacer el bien, quiere hacer todo lo posible por mejorar donde vive, la ciudad en la que está y que realmente por los barrios en los que ha crecido, por las herramientas que le han dado, no le es posible sin arrastrar otras cosas detrás. Yoite Nakahara, que es bueno, pues el general de tal y ex príncipe. Ahí simplemente era porque me hacía mucha gracia este tipo, porque el típico personaje que tiene, pues eso, una coraza de la realeza, esa sangre de la realeza yo debería estar mandando, pero me ha pasado algo y ya no mando tanto y tampoco me gusta y también estoy viendo cosas que no me gustan, pero yo mismo tampoco estoy limpio. Eso es lo que me gustaba un poco de escribir a Yoite. Y luego Karma yo solo quería que fuese el perro rabioso de la historia y ya está. Igual que vemos a gente diciendo, no, es que los androides solo son máquinas, pues yo quería pues al android diciendo, vale, y vosotros solo sois Karma. Vale, entonces, un poco el equilibrio de pop, sin más. Sí. Karma me ha gustado mucho, de hecho. Ha sido uno de mis personajes Gracias. favoritos. Me gustaba un montón leerlo, de verdad. Y Yoite, nuestro príncipe, tiene un relato interesante ahí, ¿eh? Igual ¿Sí? puedes tirar por ahí para desarrollar algo más, porque tiene una historia muy interesante. En mi defensa diré que he leído bien todos los nombres, pero es que yo tengo un trauma desde Crepúsculo porque leía Carlisle todo el rato. Y luego fui al cine y Pero decían yo también Carlisle. luego salí del cine y dije, lo están diciendo mal. Sí, yo ni sabía de quién hablaban al principio, Alguien ha dicho entonces que no se pronuncia así, pero me sí. pasó con Memorias de Dune también, porque al parecer Kitas se dice Kitas y yo, no, Anda, Laura, te estás equivocando, lo siento mucho, no se dice pues yo así tu personaje. ahí bien, fíjate, Critas, bien, Pues, se ve bien. Pero es que Carlisle vaya trauma, entonces a partir de ahí yo pues no te seguí preocupes que todo bien. bien, os hice bien.
Bueno, y cuéntame también, a la hora de darles una personalidad a los personajes, que creo que es algo de lo más complicado que hay, y sobre todo de convertir todo lo que dicen y todo lo que hacen en una realidad para que llegue a nosotros, ¿a qué le prestabas tú especial interés a la hora de escribirlos y de desarrollarlos? Yo, sobre todo, estoy muy obsesionada con que los diálogos suenen naturales, Ujú. que no suenen a estoy leyendo esto en un libro, sino que si Sí, alguien dice, joder, me cago en la puta, tú pones, joder, me cago en la puta, porque es una conversación que tiene alguien y con tu compañero no hablas, oye, señor, ¿puede alcanzarme usted el vaso? No hablas así claro. con tu gente. Yo lo que quería era que todos los diálogos pudiesen sonar así, tanto ahora en 2020 como en 2300. Me he tomado un poquito de licencia porque suenan completamente españoles, por mucho que sean japoneses, suenan completamente de la Castilla más castiza. Y, y luego también la forma de moverse, porque sí que noto en algunos libros que leo que los personajes no se mueven, simplemente se ponen a hablar y están como robots simplemente hablando. Y no hacen nada, Ya. no dicen nada de cómo se mueven, de cómo no se mueven, entonces también de lo de cuando hablan que están haciendo cosas al mismo tiempo o que se les cruce un pensamiento en otra cosa, porque tú estás hablando con alguien y a veces Se te se va. te va la mente a otra cosa y desconectas. Y quería también eso meterlo, por ejemplo, Jotaro sí que muchas veces está a lo suyo y luego se le cruza un pensamiento y está, y luego vuelve. Sí. Entonces, eso quería hacerlo como natural, ¿no? Que los personajes tuviesen esa forma de pensar, pues, de la vida misma, que pareciesen Ujú. reales. Pero ya te digo que tampoco lo hago conscientemente diciendo, ah, sí, aquí es cuando a Jotaro se le va a ir la flapa. No, o sea, Sale, simplemente, claro. sí, cuando conoces a un personaje, pues Sale solo, claro. no te estoy ayudando mucho porque todo siempre lo acabo diciendo, bueno, esto me ha salido siempre. Y también a la hora de construir, me ha gustado mucho el Japón que haces tuyo. Me ha parecido de verdad súper interesante cómo lo has convertido y cómo le has dado una vuelta. Entiendo que te has tenido que documentar, por lo menos para convertirte en la mecánica que necesitaba ser para convertir a Otaro en mecánico, porque ahí he flipado del todo. Eh, Esto es muy gracioso porque simplemente busqué en Wikipedia y al parecer había una palabra que se llamaba mecatrónico, que era gente que se encarga de la mecánica de los androides y yo, gracias. Y de hecho todo el mundo me decía, Irene, qué buena palabra te has inventado. Y yo, no, es la Wikipedia. O sea, yo no he hecho nada. No es Y la todo en lo demás serio. es inventado, todo. Lo de la gelatina de los músculos dije, me parece que está todo guapo. Tal cual. Todo es por la estética. En plan, si quedaba guay, yo lo metía. Así que es verdad que me informé muchísimo, muchísimo como por androides, que sí que también es verdad que yo siempre me ha gustado mucho el tema, siempre he leído mucho sobre androides y robots, entonces había cosas que ya tenía claras que quería decir. Y, y fui una obsesa, entonces estuve meses dando el coñazo a todo el mundo con los androides y simplemente fue un poco volcar lo que yo creía que podrían ser los androides en un futuro, cómo creía que la gente, quiero decir, tú te encariñas de tu móvil Sí. y de las rumbas, la gente les pone nombre, pues imagínate si tienen cara, si te contestan, si les ves beber agua, Y quiere decir, si, te vas a encariñar con ellos. y si ves que al final tienen emociones, que yo es que al principio realmente con la primera parte era como, vale, es un robot, pero se me fue muy rápido la idea de la cabeza y me empecé a pensar, o sea, realmente somos tan egoístas los seres humanos que somos capaces de darles sentimientos y emociones a cosas y luego se las quitamos Sí, porque no son reales, sí, porque sí, nos lo porque hemos te lo he dado inventado. yo. Claro. Es que esto ahora mismo está pasando porque vi un artículo que, bueno, muñecas sexuales, ¿no? Muñecas que tienen ya la forma de mujer y tal, y que querían que viniera con una aplicación para que la propia muñeca, tú le dabas como una mini personalidad y la muñeca te contestaba o decía cosas según lo que querías. Entonces yo decía, ya está, ya nos vamos a ir a la mierda, este es el Sí, primer paso, es muy bueno, fuerte, ¿eh? hasta luego. Y también esto ya lo vi después, pero en un documental que hay sobre Disneyland,
también dicen que quieren hacer, pues eso, un animatrónico, que son como animales androides, pero que pueda contestar a los niños del parque independientemente de lo que le digan los niños, independientemente del idioma, y que tenga como su propia personalidad, porque querían hacer Pascal, el de Rapunzel, Sí. pues que tuviera su propia personalidad y los niños hablasen con él y fuese la personalidad del bichejo. Y yo, a ver, la idea es mona, pero es que yo ya pienso más allá y hago, no, Es, no, 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 no. esto es la Entonces, ficción de claro, es algo... que Sí, sí. sí, sí, sí. Y no, 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 no. Y también, bueno, yo ya te estoy contando las cosas Cuenta, que yo cuenta. vi, que crearon como dos inteligencias artificiales para, no sé si fue en Amazon, no me acuerdo, como para que a enseñarlas a, ¿cómo se dice?, a pujar por un artículo y empezaron a pujar entre ellas y se inventaron un idioma. Y tuvieron que como apagarlas diciendo, bueno, chicos, y se inventaron como un idioma porque veían que los idiomas que les habían dado no eran lo suficientemente rápidos para ellas. Entonces, como que se inventaron uno para ir más rápido y dijeron, bueno, chicos, creo que es hora de apagarlo porque ni siquiera estamos entendiendo qué están diciendo. Y yo dije, sí, esto es mi mierda. que de hecho que de hecho fue lo que puse en una de las escenas, sí que pongo que cuando Karma y Akashi hablan, lo hacen en su propio lenguaje y alguien les dice, cuidado porque si no os entendemos podemos pensar Que que estáis estáis ahí. llamando... Claro, y eso lo metí yo por mis maquinitas. Uf, es que tiene mucho de realidad. Uno piensa pensamientos, ¿no? O sea, Claro, claro, cerebro big. Sí, sí, y sí. bueno, quedándonos un poco con el Japón en el que está ambientado, que de verdad te lo digo que será una de las cosas que más me ha flipado, o sea, me ha gustado un montón. Gracias, ¿Qué, gracias. ¿Qué lo caracteriza? ¿Cómo ves tú a ese Japón? Pues yo lo veo muy seco, muy caluroso, con mucha arena, mucho desierto. Siempre quería dejar claro que hacía muchísimo calor, que si ellos lo pasaban mal, los androides lo pasaban peor. A casi pues eso se sobrecalienta, no funciona bien cuando hay mucho calor y tu ordenador se apaga solo y haces, por favor. Pues eso, sobre todo muchísimo calor, muchísima suciedad, todo oxidado. Esa parte en la que el progreso se ha parado de pronto, pero no puedes perder todas las cosas de antes, pero tampoco las puedes actualizar. Entonces simplemente se van quedando como atrás y tú las vas usando como puedes. Y ese como es el kit, ¿no? Esto es antiguo, pero me lo tengo que quedar como sea, porque tampoco sé cómo es la vida sin estas herramientas. Ya. Sí. Y vamos a entrar en materia complicada. Evidentemente hay un mensaje social, bueno, hay muchos mensajes sociales detrás debajo del metal. Tú cuando te pusiste a escribir, ¿de qué mensajes querías lanzar o de qué querías hablar que estuvieras un poco como planeando todo el rato? Eh, Me vas a matar, pero es que no estaba pensando en ningún mensaje. Yo simplemente quería escribir la historia de esos personajes y resulta que la historia de esos personajes tenía ese toque social, ese toque de denuncia, esas cosas feas, pero era porque era la historia de los personajes. Quiero decir, luego yo tengo otras historias en las que no pasa absolutamente nada malo y es porque es la historia de ese personaje. Entonces, yo no me siento y digo, voy a denunciar la sociedad. Es Pero simplemente crece tú solo, creces claro. claro, creces en un mundo en el que tú ves las noticias, en el que le pasa cosas a tus amigas, a la gente le pasan cosas si tú te enteras por Twitter, por las noticias, o te enteras por cosas por Twitter, pero no te enteras en las noticias porque no las dicen. Entonces, ese sentimiento de las cosas están pasando, pero tampoco tengo control sobre ellas, ni sé cómo han empezado, ni sé cómo puedo acabarlas, tampoco. Era ese sentimiento de injusticia, pero de frustración, pero también de resignación, porque la vida es así y si yo hago algo sé que me va a pasar algo malo a mí, que era un poquito lo de la relación de Jotaro y Chiro, Sí. de Jotaro diciendo, pero hay que hacer algo, y Chiro diciendo, vale, pero es que no te va a pasar solo a ti, no, te va a pasar a ti y a toda tu familia por meterte
donde no te llaman. Entonces Ya. era ese de la gente que quiere ayudar, pero realmente no puedes, porque no vas a ir a ayudar tú solo, vas a arrastrar a todo el mundo por detrás. Ya. ¿Y por qué crees que siguen gustando tanto estas obras, estas historias así como distópicas que nos muestran un mundo más de mierda todavía del que ya tenemos? No lo sé. Supongo que supongo que en este caso es spoiler. Spoiler ¿Spoiler? alert, no digáis. Vale. Supongo que es porque en este caso es una historia que acaba bien. Es una historia en la que hay muchísima mierda, que hay una escena muy fuerte, que es un estallido muy tocho en medio de la esa, pero que al final hay ese pozo de esperanza, ¿no? De decir, bueno, pues a lo mejor hay una manera de hacerlo sin que acabemos todos en la mierda o incluso a través de la mierda no está tan mal. Pero aparte de eso, yo creo que a la gente también le gusta leer distopías y escribir distopías porque no dejamos de estar viviendo en una, aunque no lo parezcan. Y es una forma de ver nuestra realidad, pero ambientarla en algo un poco más lejos. Ujú. Y ahí me he perdido. Y así escuchándote hablar, pienso, ¿qué hay de ti como lectora? O sea, piensa en ti misma como lectora. A la hora de escribir, ¿qué hay de esa lectora en esa escritora? Hay sobre todo una lectora de personajes, de yo leo una historia y a ver, me puede atraer el argumento, pero si alguien me dice, hay un personaje aquí que te va a flipar porque es tu tipo de personaje, yo me lo leo. Me lo leo aunque sea, aunque no pase nada, literalmente en esa novela, solo sea ese personaje yéndose a comprar al Mercadona, yo me lo leo. O que sea algo muy fuerte o que sea duro, si yo conecto con los personajes, voy a ir con ellos al fin del mundo o a donde se vayan. Entonces, eso es también luego lo que yo intento hacer como escritora, ¿no? Que aunque la trama sea muy sencilla o aunque la trama sea dura, que la gente esté ahí por los personajes, Sí. Y aunque creo. entiendo que cuando escribes no estás pensando en los potenciales lectores, porque al final hay que escribir mucho para uno mismo y hay que escribir lo que uno siente y ya está. Pero teniendo esto muy claro, eh, y yéndonos a Bajo el Metal concretamente, ¿qué te gustaría que encontraran los lectores en esta historia? Creo que lo que más me gustaría que encontrasen fuese una historia de amor, aunque no lo parezca, porque hay mucha política detrás, pero sobre todo a personajes conociéndose, personajes aceptando que a lo mejor esa cosa que tenían oculta mmm, sí que le gusta a otra gente o la gente incluso ni siquiera lo considera importante. Por ejemplo, tema de Yoite o tema Sí. de Akashi o incluso Karma, que son gente que o lo lleva al suyo por bandera o lo tiene escondido, pero no saben que a la gente le puede dar igual Ujú. que tengas eso, pero para ti es como el núcleo de ti y o lo escondes o lo llevas por bandera y realmente luego no es tan importante porque no es lo que la gente busca de ti ni quiere de ti. O sea, es simplemente otra parte más de ti. Creo, digo yo. Has hablado muy bien, no añadas el creo, que te ha quedado genial. Y Genial. así ahora como para, no sé si para resumir un poco todo o como para hacer balance de lo que ha sido este libro para ti, que encima venías de un bloqueo muy grande, ya has salido, ya has tenido comentarios. Sí. ¿Cómo valoras todo este viaje que has realizado con Bajo el Metal? Pues la verdad es que estoy contentísima, contentísima porque no pensaba que esta historia fuera a salir nunca. De hecho, cuando yo lo enviaba a editoriales era un poco a ver si colaba, porque no me parecía que fuera una historia que tuviese un interés real, porque, como digo, la historia, o sea, el peso de la historia, la política, las partes fuertes pasan en un estallido al final
pasa todo al principio muy lento y luego muy rápido. Yo sabía que el ritmo no tenía sentido, estaba ahí desequilibrado. Lo que más me interesaba era la relación de los personajes, entonces no veía que a una editorial pudiese interesarle algo que estaba, algo que es ciencia ficción, que es social y que es política, pero que tenía tanto peso de personajes, no sabía yo si a la gente le podía gustar o si podía tener interés. Y oye, pues cuando la galera me dijo que sí, la verdad es que me quedé diciendo, pues me alegro muchísimo porque no me lo esperaba para nada, desde luego. Así que muy contenta, además, lleva solo una semana y nada en el mercado y hay gente diciéndome, bueno, me lo he leído en 5 horas y yo, Sí. Yo no lo escribí en 5 horas, ¿cómo puede ser? ¿Cómo consumís tan rápido, por favor? Sí, o gente que me manda la foto del libro por la mañana y por la tarde le veo poner las estrellas en Goodreads y yo, ¿te lo has leído? ¿Te lo has leído? Se lee muy rápido, se lee muy fácil, de verdad. Y sí, pues me alegro, la verdad. Es una de las reseñas que más me ha costado escribir porque sentía que todo lo que estaba diciendo le iba a restar emoción a las personas a la hora de leerlo. Entonces iba como, o sea, de verdad tardé muchísimo en escribirla. No quería revelar nada que fuera más allá. Y lo siento por el trabajo. No voy a decir nada aquí, pero por ejemplo el epílogo que me hizo llorar como una magdalena, yo no sabía cómo explicar, me estoy poniendo hasta nerviosa porque no se puede hablar de ello, pero no sabía cómo explicar la cantidad de emociones que transmite al final, después de todo el recorrido, una simple frase que puse en esa reseña que es que me hizo, de verdad, o sea, llorar como una magdalena, o sea, no te imaginas. Pues esa además fue una de las últimas que añadí al epílogo, no estaba en el epílogo, y de hecho la escena original en la que se habla de eso también fue una de las añadidas, las añadí, como no sé, hace en 2019 quizá, porque me parecía que me faltaba hablar de Akashi, de su proceso hasta llegar a, pues eso, a tener un cuerpo, ¿no? Porque me parecía también que me faltaban datos de ese chico y esa fue una de las cosas que yo dije, yo creo que a Akashi le haría ilusión tener esto. Jo, es que es muy guay eso, ¿eh? De verdad. Y gracias. Bueno, ya para concluir, a mí me gusta mucho y me he dado cuenta, empezamos a preguntar en esta cuarentena que hemos vivido, pues recomendaciones para hacerla más llevadera y eso. Pero a mí me encanta preguntaros porque además a vosotros os encanta hablar de libros. Entonces quiero que me recomiendes pues un libro o un autor o una autora. Ya lo sé. Puedes recomendarme varios, venga. Vale, pues yo es que esta cuarentena he leído bastante. No me lo esperaba, pero he leído bastante y, por ejemplo, he leído... No lo tengo aquí, no sé dónde está. Sí que lo tengo. Este libro es de una editorial muy pequeña, ¿vale? Que se llama Ediciones Jati. Y la autora es Andrea Prieto, que es psiquiatra, pero escribe mucha ciencia ficción y mucha fantasía. Y la escribe desde una perspectiva de salud mental y es solo de personajes. Lo que decía yo de que hay una historia, pero sobre todo son los personajes y sobre todo se centra también en su salud mental. Y cualquiera de sus libros me parece que es increíble, pero yo me leí Cuando se fueron las bestias y me gustó muchísimo. Y luego, aparte, estoy obsesionada con Amanecer Rojo, que es de toda la vida, de Pierce Brown, sí. de la saga de Amanecer Rojo. Y me está encantando cómo está evolucionando el autor, porque al principio los personajes eran en plan, soy macho, proteger hembra, pelear. Y según va pasando los libros, ¿sabes el meme de perro grande, perro pequeño? Sí. Pues es literalmente la evolución de la historia de todos los personajes, de que según les va pasando mierda están en plan, yo solo me quiero ir a mi casa. Y entonces me parece increíble la evolución de que no es una evolución de un personaje que empieza débil y se hace fuerte, sino que es un personaje que empieza fuerte y se va haciendo débil de toda la mierda que le está pasando. Sí. Amanecer Rojo y encima es Fifi. Así que esos dos, uno de fuera y uno de aquí. Y bueno, en realidad podría recomendar muchísimos también a Clara Duarte, por ejemplo. Clara me ha dejado a mí tocada. Clara, ¿cómo nos haces Ya te esto? veo que estás ahí. Pues tengo muchas ganas de cogerlo. De hecho, lo tengo encargado para que me llegue porque tengo muchas ganas de leerlo.
Y bueno, también podría recomendar a un montón de escritoras que leo yo que aún no están publicadas o están publicadas en editoriales pequeñitas, pero que tengo unas ganas de que peguen el salto porque la verdad es que la comunidad literaria española Sí, hay mucha calidad y estoy muchísima. deseando de que la gente lo sepa. Y hay muchísimas ganas de hablar de libros y hay muchísimas ganas de escribir cosas que son nuestras, que pertenecen a la actualidad y a nuestras generaciones y de verdad es que Sí, da sí, sí, gusto. sí. O sea, lo que tenemos en España, ayer lo dije cuando terminé tu libro, lo que tenemos en España es que es genial. O sea, es genial realmente. Sí, sí, Me sí. gustaría que todo el mundo se metiera en ello para que lo viera de cerca, porque además el buen rollo que hay. Mm. Uf, viva España, fíjate lo que te digo. Sí, sí, Y yo siempre lo digo algún día me van a pegar por la calle, pero es que yo cuando pienso sobre todo en las cosas que yo leo de la gente de aquí, en las historias que está teniendo la gente, que digo, es que viva España, pero sí, la que yo quiero, claro. sí, claro, nuestra España, la Claro, nuestra, claro, la sí. buena, sí, Y pero la sí. verdad es que me alegro bastante de que haya editoriales que están apostando por mirar un pelín más abajo a ver Sí, qué hay ahí, porque la verdad es que hay mucho donde sí, excavar. sí hay. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido Nada, un gracias placer. a ti. Ha sido genial. Gracias.